Por Globovisión y Mercedes Malavé aquí con nosotros. Hay quienes dicen que la política venezolana está estancada y más que estancada, que se le siguen sumando elementos que alimentan este estancamiento a favor de un sector. Y en este caso me estoy refiriendo al escándalo de la USAID. Sí, hemos vivido una racha muy mala, ¿no? Donde quienes se suponía que iban a ser una alternativa de cambio real para el país, han resultado involucrados en procesos, bueno, implicados en corrupción, etcétera, ¿no? La gran pregunta es por qué dependemos tanto de los Estados Unidos, ¿no? Esa es la pregunta que a mí me atormenta como venezolana todos los días, ¿no? Y veo cómo unos y otros dependen igual, ¿no? Unos porque están sometidos para otorgar licencias o explotación petrolera a los requerimientos del Departamento de Estado. Otros porque dependen de ayudas internacionales millonarias, altísimas, para hacer política, ¿no? Bueno, es una decisión soberana de los Estados Unidos, ¿no? O del actual gobierno, investigar a la USAID, no solamente en América Latina, en todo el mundo. También han dado ayudas a África, a distintas partes del planeta. En ciento y pico de países está la USAID. Exactamente. Y la verdad es que yo tenía bastante tiempo, Yesenia. Yo viví en Roma hace como 11 años. Y ya en ese momento yo escuchaba allá a personas del África decir que esos fondos se otorgaban a unas ONG que hacían muy poco, ¿no? O sea, hacían un eventico por aquí, un eventico por allá, un congreso, una cosa, pero que realmente no estaban ayudando a los países subdesarrollados, sino que más bien imponían una serie de políticas que no eran ni lo que la gente necesitaba, ni etcétera, ¿no? Bueno, yo me imagino que eso ya habrá llegado a unos niveles de desperdicio, de despilfarro, que estos decidieron ayudar. Es verdad que, bueno, que hay instituciones que sí trabajan bien y que se hacen las cosas con transparencia, pero bueno, para eso son las investigaciones, ¿no? Para saber quién sí lo está haciendo bien y quién no lo está haciendo bien. Mira, dijiste que te causaba mucha angustia esa dependencia con los Estados Unidos. Sí, ¿no? me causa angustia. Y claro, por un lado Estados Unidos para un sector es el padrino millonario y para otros también no, es el padrastro, el padrastro malo. Sí, pero están locos porque el padrastro los trate bien, ¿no? O sea, quieren porque al final esas empresas que vienen a invertir aquí en petróleo, no solamente en explotación petrolera, en todo, maquinaria, disolvente, todo lo que alrededor de la industria petroquímica, del petróleo, al final, ¿quién les da garantías a ellos? ¿El sistema venezolano? No. ¿Nuestro marco jurídico? No. ¿La ley antibloqueo? No. ¿La Asamblea Nacional? No. ¿La estabilidad monetaria en Venezuela? Oye, no. ese álbum quedó vacío de barajitas. ¿El Banco Central de Venezuela? No. ¿Qué es lo que le da garantía a esos inversionistas? El Departamento de Estado, que es el que les otorga a ellos todas las garantías y los contratos necesarios. ¿Por qué China le está vendiendo? Bueno, eso fue una noticia que leí, habría que verificarla. Tú como periodista, yo como periodista, pero no ejerzo tanto el periodismo. Le está vendiendo activos petroleros a Estados Unidos. Bueno, porque les está diciendo, mira, ustedes se entienden mejor, o sea, ustedes son los que tienen el control aquí de las cuestiones. Entonces, nosotros, en cambio, bueno, nos cuesta más obtener las garantías que necesitamos. Entonces, claro, es una cosa realmente que quita el sueño, o sea, afecta el alma nacional, porque aquí en Venezuela, desde la época de Gómez, que fue cuando se descubrió el petróleo, toda nuestra historia ha sido una progresiva conquista de nuestra autonomía como país petrolero, progresiva. Con Gómez era todas las petroleras norteamericanas aquí metidas, mandando en el negocio, con sus campos, con sus automercados, con sus colegios, con sus casas, con todo. Pero progresivamente Venezuela fue asumiendo se nacionalizó su papel, después la industria. se nacionalizó, o incluso la apertura petrolera, pero también eran procesos plenamente nacionales. ¿Cuál es mi preocupación? Que bueno, que prácticamente volvamos a la época del gomecismo, ¿no? Me duele como nación porque es un retroceso muy, muy fuerte en nuestra historia, ¿no? Y yo no sé si eso habla de esos intereses elevados que deberíamos tener. ¿Qué vamos a alegar? ¿Qué le vamos a alegar nosotros a las próximas generaciones?
¿Qué le vamos a alegar? Unas decisiones del Departamento de Estado de los Estados Unidos. O sea, ¿qué procesos nacionales, soberanos, autónomos? O sea, ¿qué herencia? ¿Qué herencia le vas a dejar si prácticamente por este pleito político absurdo estamos perdiendo la soberanía y el control sobre todos nuestros recursos? Mercedes, ¿triunfo político y triunfo electoral es lo mismo? No. No, de hecho... ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son las semejanzas? Bueno, el triunfo electoral, digamos, es una parte muy pequeña, ¿no?, de los triunfos políticos. Y tú puedes convertir triunfos electorales en grandes fracasos políticos si no administras bien el triunfo, si no cuentas bien tu fuerza, si piensas que ya te la comiste porque ganaste las elecciones, si piensas que con ganar elecciones es suficiente. No es suficiente. O sea, las elecciones, digamos, es una consulta que se le hace a la gente sobre una base de una oferta programática, etcétera, pero luego tienes que lidiar con la oposición, luego tienes que cumplir con todo lo que prometiste hacer, luego tienes que negociar, la negociación, que no hablamos de eso, pero es súper importante, quería decirlo en tu programa. Adelante. Es fundamental, es la esencia de la acción política. ¿Qué hace un político? Negociar. ¿Qué hace un político? Dialogar. ¿Qué hace un soldado? ¿Qué hace un militar? Bueno, hacen otra cosa. Pero ¿qué hace un político? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su tarea? ¿Para qué está allí? Para negociar, para dialogar, para debatir, para llegar a acuerdos. Esa es su esencia. Y si yo estoy de acuerdo con negociaciones entre iguales o con grupos más pequeños, que también tienen derecho a existir, ¿cómo tú no vas a negociar con un gigante que te pueda aplastar así, que ese sí te mata? Lo que pasa es que se ha trabajado desde hace mucho tiempo que si tú negocias, traicionas. Sí, bueno, porque es que se ha desvirtuado, por eso son antipolíticos, porque es que se ha desvirtuado de tal manera la función política que entonces se asemeja, yo no sé, a como si esto fuera un ring de boxeo, un campo de batalla. Es una mediatización también que a la gente le encanta ver una discusión, una pelea y una cosa. Pero todo eso tiene que estar acompañado, digamos, el debate existe y la confrontación de ideas, etcétera, pero en el fondo y en último término, lo que hay que hacer, lo que debe hacer un político, lo que demuestra su calidad como político es su capacidad de negociar. El voto, importantísimo, es cómo se involucra el ciudadano en estas No solamente dinámicas. eso, sino y decir la verdad aunque no guste. Mira, Mercedes, lamentablemente te tengo que interrumpir, se nos acabó el programa, rapidito se fue, pero en una frase cortica. ¿Qué expectativas tienes para el día de mañana cuando el presidente va a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de reforma constitucional? Bueno, la verdad es que no tengo ninguna expectativa, ¿no? O sea, pienso que va a ser mucho demagogia. Creo que llámelos como lo llames, llámelos comuna, consejo, grupo, colectivo, llámelo como lo llames, te vas a topar siempre con el mismo ciudadano que quiere cambio, ¿no? Tú lo puedes llamar de mil maneras, le puedes pintar el pelo de todos los colores, pero siempre te encontrarás con un venezolano que grita, que clama por un cambio político y democrático en Venezuela. Gracias, Mercedes, por habernos acompañado el día de hoy, por todas tus opiniones, argumentos, bueno, y visión sobre la política. Y a ustedes, amigos, también muchísimas gracias por su